Mis hermanos, sean bienvenidos a nuestro canal, donde nuestro objetivo es predicar la verdad presente, predicar la sana doctrina y algunas veces refutar errores doctrinales. La aclaración que vamos a hacer o la reacción que vamos a hacer gira en torno a la enseñanza, no en torno a la persona. Así que quiero que analicemos cada punto y lo vamos a explicar con la Biblia y lo que cree la Iglesia Adventista. Analicemos la primera parte. Miren, hermanos, un hermano me envía este escrito de Elena de White y me dice, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre. No hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Entonces, yo le pregunto, si Elena de White dice que nosotros no deberíamos ser guiados por ningún hombre, sino que deberíamos pensar por nosotros mismos con la ayuda de Dios, yo le digo, eso incluye que tampoco en ella yo me tengo que fijar, sino que por mí mismo debo interpretar. Y él me responde que eso no lo incluye Elena de White. Entonces yo le digo, o sea que si esa cita misma dice que ningún hombre, que no deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros, no importa quién sea, le digo, entonces esa cita está diciendo que solamente tenemos que interpretar como ella dice, y él me dice, claro que sí. Ahora entiendo por qué la Iglesia Adventista ya no puede pensar por sí misma, sino solamente a través de Elena de White. Hermanos y amigos, quiero decirles que la Iglesia Adventista no sigue a Elena de White. Ahora, la cita que usa este pastor evangélico es una cita que está en el libro Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 4. Él usa esta cita para aplicársela a Elena de White. Según él, en la argumentación que hace, la Iglesia Adventista o los adventistas seguimos a Elena de White o interpretamos la Biblia según Elena de White. Esto es erróneo. La cita que él está usando está en el libro Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 4. Voy a leer la cita textualmente y voy a explicar a qué se refiere Elena de White. Debemos de estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse a nadie para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o cuán elevado sea su puesto que ocupe. No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Este pastor evangélico sostiene de que nosotros seguimos a Elena de White. Hermanos, quiero decirles que esta enseñanza es peligrosa porque está usando, a esto se le conoce como la dialéctica inversa para provocar una duda en la mente. Este pastor está usando esta cita de Elena de White dando a entender de que esto también aplica a Elena de White. O sea, según la interpretación que este pastor le da, nosotros no debemos de seguir a Elena de White, porque también incluye aquí a Elena de White. O sea que en otras palabras, la dialéctica que está usando este pastor, de una forma subliminal, está insinuando de que Elena de White es una falsa profeta, o sea que no hay que confiar en ella porque ella misma lo dice. Ahora, esto es peligroso. Una persona que no tenga discernimiento, fácilmente se le plasma esta idea de pensar de que Elena de White se incluye en esta cita. Quiero decirles, hermanos, que esta clase de argumentaciones causan confusión. Y vamos a ver dónde está el error de este pastor. Son errores teológicos. Es importante comprender que cuando Elena de White dijo esto, no lo estaba diciendo para decir que sus escritos sean falsos o que no haya que confiar en ellos. El énfasis de estas palabras de Elena de White es
de que los hijos de Dios debemos de probar toda doctrina con la Biblia. Toda enseñanza y doctrina tiene que probarse con la Biblia. O sea, si nosotros creemos de que Elena de White se incluye en esto, caeríamos en errores. ¿Por qué razón? Porque los adventistas del séptimo día creemos de que los escritos de Elena de White son producto de la inspiración divina. O sea, eso sería contradictorio de que Elena de White se esté incluyendo acá en esta cita. Los adventistas creemos de que el don de profecía se manifestó en Elena de White. O sea, que lo que dice Elena de White no son ideas humanas o ideas que ella se las inventó. Hablo para adventistas. Este canal es adventista del séptimo día. Pero es interesante que la mayoría de hermanos que siguen a este pastor evangélico son hermanos adventistas. Ahora, por eso es que me veo la obligación. Yo no quería hacer este video, pero muchos hermanos me insistieron en que reaccionara porque estas ideas pueden causar confusión en un hermano que no tenga discernimiento. Ahora, si este pastor le predicara a evangélicos de otras iglesias, no hubiese ningún problema. Pero el problema es de que él se está metiendo con la iglesia adventista. Pero vemos de que aquí presenta un tipo de confusión. La iglesia adventista no sigue a Elena de White. Lo que pasa es que tiene un concepto erróneo de quién es Elena de White. Hermanos, yo siempre he dicho, antes de criticar una creencia o doctrina de la iglesia adventista, investigue, lea y pregunte a las personas que saben. Los escritos de Elena de White no son para crear doctrinas o quitar doctrinas de la Biblia, ni para tampoco añadir doctrinas. El objetivo de los escritos de Elena de White o el objetivo del don de profecía manifestado en Elena de White es para amplificar, explicar y hacer que el pueblo de Dios entienda más la Biblia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia adventista, sin Elena de White o con Elena de White, siempre tuviese las mismas 28 creencias y 6 doctrinas. Ahora, ¿cuál es la función del don de profecía? Es ampliar, amplificar. Cuando Dios manifestó el don de profecía en Elena de White, lo que hicieron nuestros pioneros adventistas es clarificar más, comprender más las enseñanzas bíblicas. Pero no fue que Elena de White se inventó algo. Elena de White tampoco es otra Biblia. Los adventistas no creemos de que Elena de White sea otra Biblia. Esas son falacias que se inventan los detractores de la iglesia adventista en YouTube y en las redes sociales. Nosotros los adventistas podemos sostener con la Biblia sola nuestras creencias y doctrinas. El objetivo del don de profecía es amplificar, explicar, así como un microscopio, que el microscopio lo que hace es amplificar lo que no se puede ver a simple vista. Pero es una calumnia decir de que los adventistas seguimos a Elena de White o que interpretamos la Biblia a la luz de Elena de White. Eso es erróneo. Por lo tanto, Elena de White no se incluye acá en esta cita de Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 4, porque ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso creemos los adventistas del séptimo día. Hablo para adventista. Este canal es adventista del séptimo día. Somos adventistas y hablamos como adventistas. Ahora, voy a demostrar con otras citas de Elena de White de que es erróneo incluir a Elena de White en la cita que leímos de primero. O sea, que lo que está usando este pastor es una dialéctica inversa para provocar una duda e insinuar subliminalmente de que Elena de White es una falsa profeta. Hermanos, saben de que doy gracias a Dios y lo digo para honrar el nombre de Dios, no para jactarme ni para vanagloriarme.
pero yo siento eso, que Dios me ha dado el don de discernimiento. Inmediatamente puedo captar cuando un mensaje lleva una malicia. Inclusive puedo captar hasta cuando alguien comenta con qué intención lo hace. Tengo una mente muy lógica e inmediatamente puedo captar por dónde la persona se está desviando. Cuando decimos o usamos la argumentación de este pastor de que acá se incluye Elena de White, entonces de una forma subliminal, algo que el consciente no lo recibe, pero el inconsciente sí lo recibe, el inconsciente está percibiendo de que Elena de White no hay que confiar plenamente en ella. ¿Por qué? Porque si hay que probar sus escritos con la Biblia, es que hay cierta dudosidad o hay cierta desconfianza en los escritos de Elena de White. Es terrible que los hermanos que escuchen a este pastor no se dan cuenta de estos errores teológicos. Ahora, Elena de White dijo en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, párrafo 3. Y yo sé que muchos hermanos que son fanáticos, que se enceguecen, me van a insultar y me van a criticar y hasta me van a crucificar por hacer este tipo de reacciones. Porque hay hermanos que son fanáticos, y lo digo con respeto, hay hermanos que se enceguecen. Son seguidores de hombres, no pesan las evidencias y como no tienen discernimiento, lo que hacen es insultar a la persona. Hacen ataques personales. ¿Por qué? Porque así como la política enceguece, también la religión enceguece, se hacen fanáticos. ¿Por qué la Iglesia Adventista ya no puede pensar por sí misma, sino solamente a través de Elena de White? Mensajes Selectos, tomo 3, página 32, párrafo 3. Elena de White dijo: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Ella está hablando de su escrito. El espíritu de la profecía es un nombre que Elena de White le da a sus escritos. Espíritu de profecía. Dice ella que el mismo espíritu que inspiró las escrituras es el mismo espíritu que inspiró el don de profecía o el espíritu de la profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que los hombres quieran hacer que signifique, o para expresar ideas o sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Noten, por lo tanto, para poder entender lo que Elena de White dijo en Testimonios para los Ministros, página 109, es importante dejar que la misma autora explique lo que quiso decir. Si ella dice que las escrituras y el espíritu de profecía tienen el mismo autor, que es el Espíritu Santo, entonces no se incluye ella en probar cada enseñanza o cada doctrina usando la Biblia, sino que el énfasis de ella es presentar que como hijos de Dios debemos de usar la Biblia para comprobar si una doctrina o creencia viene de Dios o del enemigo. Otra cita que Elena de White dijo, hablando de la validez y el peso que tienen sus escritos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 35, párrafo 2. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Noten palabras categóricas. Si alguien dice ser adventista y predica como adventista, pero rechaza partes o en conjunto los escritos de Elena de White, aún no es adventista. Yo le llamo adventista media, adventista evangélico o adventista católico. Ahora, es interesante que este hermano con esta clase de mensajes está formando una generación de adventistas evangélicos. Saben de que hay muchos adventistas que niegan la inspiración de los escritos de Elena de White. Bueno, podemos admitir que un católico o un evangélico hable mal de Elena de White y de sus escritos, pero un profesor adventista es el colmo, es el colmo.
Ahora, la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente cree de que los escritos de Elena de White son una manifestación del don de profecía en la iglesia remanente. Citamos Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 y 1 Corintios capítulo 1 versículo 7. La iglesia adventista cree en los dones espirituales, especialmente en el don de profecía que se manifestó en la persona de Elena de White. Los adventistas creemos de que los escritos de Elena de White son producto de esa inspiración. No creemos en Elena de White, no seguimos a Elena de White, pero sí creemos en sus escritos porque están en perfecta armonía con la Biblia y nunca la contradice. Hay aparentes contradicciones, noten, hay aparentes contradicciones que los detractores usan esas aparentes contradicciones para atacar a Elena de White y la iglesia adventista. Si ustedes escuchan a un evangélico que diga de que nosotros idolatramos a Elena de White o que seguimos a Elena de White, es una falacia. Y aunque nos parezca mentira, hay una parte en la Biblia que no fue inspirado por Dios, porque Dios no le colocó, ni le dictó a nadie, ni en el corazón del hombre, ni le dio por sueño, por revelación, sino que Dios mismo se tomó el tiempo de él redactar esa parte que hoy lo vamos a leer. Ahora, lo que dice acá en este segundo argumento tiene en parte razón. Y quiero decirles, hermanos, y yo lo digo como persona, lo digo personalmente, porque este es un diálogo, esta es una conversación, este es un conversatorio. Lo digo con sinceridad, de que este hermano predica muchas verdades que la iglesia adventista predica, muchas verdades, pero tiene enormes errores teológicos. Presenta errores que confunden a un hermano que sea nuevo en la fe. Por eso, hermanos, a la hora de escuchar a un predicador tenemos que pesar las evidencias, no tenemos que seguir a las personas a ciegas. Muchas veces lo he repetido en mi canal. No sigan a nadie, ni al hermano Rafael Díaz, ni a Ortiz, ni a Oliver Coronado, ni a Esteban Borna, a nadie. Podemos escucharlo, porque así hago yo. Yo escucho muchos predicadores, porque necesito alimentarme también yo de escuchar a otros. Yo escucho muchos predicadores. Pero viendo cómo está la apostasía y la confusión doctrinal, soy cauteloso. No me gusta seguir a cualquier persona, porque hoy más que nunca se están levantando un montón de falsos maestros confundiendo a los mismos hermanos adventistas. Ahora, lo que dice este pastor en este argumento segundo, en parte tiene razón. Es cierto. Seguramente está hablando de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue lo único que Dios escribió con su dedo. Bueno, también tenemos las palabras que Dios escribió en la pared de Babilonia, Menem, Menem, Tekel, Upharsin. Eso Dios lo escribió, eso dice Daniel 5. También cuando Cristo se agachó a escribir algo en la tierra, cuando los fariseos iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, Cristo algo escribió. Se insinúa que posiblemente hayan sido los pecados de los fariseos o posiblemente hayan sido los 10 mandamientos. Pero eso también lo escribió Cristo. Ahora, pero los 10 mandamientos, vámonos a los 10 mandamientos. En parte, este hermano tiene razón, en parte, de que lo único que Dios no inspiró fueron los 10 mandamientos, porque la palabra inspirar viene del griego soplar. Dios sopló a los profetas su intelecto para que los profetas hicieran uso de su propio dialecto, cultura, dichos o refranes de su tiempo, aún hasta literatura, para poder escribir sus libros y dar el mensaje a esa generación. Nosotros creemos en la inspiración del profeta, no en la inspiración de palabra. Las palabras eran propias del profeta, pero imbuyido por el Espíritu Santo en su mente. Ahora, es cierto que lo único que Dios escribió con su dedo fue
las 10 palabras, el decálogo, los 10 mandamientos. Lo demás fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿dónde es que no tiene razón este pastor? Pero sabe, hermanos, que es correcto decir toda la Escritura es inspirada por Dios, aún los 10 mandamientos. Es parcialmente correcto decir de que solamente los 10 mandamientos no fueron inspirados, pero también es correcto decir que también los 10 mandamientos fueron inspirados. Les explico en qué contexto es correcto y en qué contexto no es correcto. Explico. La Torá, lo que se le conoce como la ley de Moisés, la palabra Torá significa instrucciones, ordenanza. Se le conocía como el rollo, los 5 libros de Moisés, la Torá. La Torá era una amplificación de los 10 mandamientos, pero a los 10 mandamientos se le conocen como ley apodíctica. ¿Qué es una ley apodíctica en teología? Los 10 mandamientos son mandamientos concisos y precisos que no se explican de qué manera se pueden quebrantar. Pero la ley de Moisés amplifica esos 10 mandamientos y amplifica un poco más de qué manera se puede quebrantar esas 10 palabras. O sea que la Torá es una amplificación de los 10 mandamientos. Y Moisés, cuando escribió la Torá, también registró los 10 mandamientos. Evidencia de eso tenemos Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Por eso es que tenemos 2 versiones de los 10 mandamientos. Por eso es que Deuteronomio se llama repetición de ley o segunda ley. Pero tenemos 2 listas de los 10 mandamientos. Moisés las escribió. Los originales Dios las escribió en 2 tablas de piedra, pero Moisés la registró en la Torá. Tenemos Éxodo 20 y Deuteronomio capítulo 5. O sea, es correcto incluir en ese contexto los 10 mandamientos como inspirado en el sentido de que Moisés los registró en la Torá. Ahora, cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, eso está en 2 Timoteo 3:16. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras a Timoteo, no se refería al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Cuando Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios, se refería al Antiguo Testamento o a la Septuaginta, más conocida por los judíos, o versión del 70. La Septuaginta contenía 3 partes, o estaba dividida en 3 partes. La Torá, los Ketubim, que son los escritos, y los Nebeim, que son los profetas. Cristo hizo referencia a estas 3 palabras cuando iba con los 2 discípulos en el camino hacia Emaús. Les habló de la ley de Moisés, de los salmos y los profetas. Torá, Ketubim y Nebeim. Ahora, al decir toda escritura es inspirada por Dios, hoy, para nosotros como cristianos, se incluye el Nuevo Testamento escrito por los apóstoles después de la muerte de Cristo. Y sabe, hermanos, que después de la muerte de Moisés se cree de que los últimos capítulos de Deuteronomio fueron escritos por Josué, porque Moisés subió al monte Nebo y murió y Dios lo enterró. Significa que después de allí, esos demás capítulos de Deuteronomio, ¿quién los escribió? Eso lo escribió Josué y eso lo corrobora el Comentario Bíblico Adventista y Elena de White. Aquí está Joel Flores hablando del diezmo. ¿Sí? Primero. Segundo, yo he escuchado los argumentos de Joel Flores, he escuchado los argumentos de Oliver Coronado, he escuchado los argumentos de Esteban Bor, he escuchado todos los argumentos de los hermanos adventistas con respecto al diezmo. Y todos tienen los mismos argumentos que los que van a repetir ustedes acá. Pero no pueden demostrarlo que la iglesia primitiva haya diezmado. ¿Sí? Lo que utilizan para defender el diezmo de ellos son todo el Antiguo Testamento. No la historia de los primeros 567 años de la iglesia. Ahora, este pastor ataca sutilmente y abiertamente el diezmo. Dice acá
de que los adventistas usamos los mismos argumentos. Menciona allí a varios hermanos de la iglesia adventista que seguramente este pastor los ha oído, que defienden el diezmo, porque según Ortiz, sostiene de que el diezmo caducó en el Nuevo Testamento. Ortiz sostiene de que no hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento donde Cristo o los apóstoles hayan pedido el diezmo. Según su dialéctica o su argumentación, el Nuevo Testamento deja caducado el diezmo, porque este pastor está en contra del diezmo. Esto es peligroso, hermanos. Esto es peligroso porque los adventistas que están escuchando esta clase de temas se están convirtiendo en mitad adventista y mitad evangélico. Esto es peligroso. Noten que es una tercera generación de adventistas. Cuando un adventista se sienta en una silla a escuchar este tipo de temas, su mente está siendo minada y empieza a ver a la iglesia adventista extrañamente o con dudosidad. O sea, empezamos a ver la iglesia adventista rara cuando empezamos a escuchar este tipo de mensaje. Hermanos, hay que tener una mente analítica. Y se lo vuelvo a decir, si usted no tiene sabiduría de Dios, va a ser engañado. Quizás mis palabras muchas veces se consideran como arrogantes. Muchos hermanos saben de que por predicar directamente y ser tajante, tengo muchos enemigos. Me odian. Me dicen que soy orgulloso, que soy creído, que me creo más que los demás, que me creo saberlo todo. Y aunque se les presentan las evidencias, siguen rechazando la evidencia. Hermanos, hay que tener cuidado. ¿Dónde está el error en este tipo de argumentaciones sobre el diezmo? Ahora, notemos, hermanos, esto les va a servir a los adventistas, porque no solamente, mire, hay católicos que están en contra del diezmo, protestantes, están en contra del diezmo. Ahora, ¿cómo refutar esta argumentación? ¿O cómo refutar esta dialéctica? Sencillo. Este pastor acepta el sábado, pero no el diezmo. Noten, acepta el sábado, pero no el diezmo. Y saben de que el diezmo tiene el mismo principio que el sábado. El mismo principio del sábado contiene el diezmo. Les explico. Analicen lo que voy a decir. Según la Biblia, ¿cuántos de todos los días de la semana son de Dios? Los 7. Pero ¿cuál de esos 7 días es santo? Solamente uno, el sábado. Ese mismo principio lo contiene el diezmo. ¿Cuánto de nuestro dinero pertenece a Dios? Según la Biblia, todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que su dinero, mi dinero, su carro, su casa, todo lo que usted tiene es de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuánto de nuestro dinero es santo? La 10ª parte es consagrado para Jehová. Es lo mismo. Dios se reserva cosas santas para Él. Cosas que se apartan para uso exclusivo para Él. Ahora, ¿cómo poder demostrar de que esta argumentación que usa Ortiz es falsa, e ilógica y absurda? No podemos aceptar el sábado porque según él el diezmo es del Antiguo Testamento. Entonces estarían de acuerdo los católicos y los evangélicos en decir de que el sábado solamente era para los judíos. Porque si el diezmo es solamente para los judíos, entonces también el sábado es solamente para los judíos. No podemos aceptar una cosa y la otra cosa rechazarla. Explico. Escuchen lo que les voy a decir. Tanto el sábado como el diezmo nunca fue tema de discusión en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si alguien me pide una cita de que le demuestre en el Nuevo Testamento donde Cristo o los apóstoles mandó a dar el diezmo, es una pregunta ilógica y absurda y sin sentido. ¿Por qué? Porque el sábado
y el diezmo nunca fue tema de discusión en el Nuevo Testamento. Tampoco hay una referencia directa donde se diga guarden el sábado, porque el Nuevo Testamento no necesita hacer otra vez la repetición del mandamiento porque el mandamiento ya fue dado. Lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar la vigencia de ese mandamiento. No sirve de nada, no había necesidad de que Cristo le hubiese dicho a los judíos o los apóstoles, guarden el sábado. Ya lo profesaban guardar. Con la venida de Cristo lo que hizo es confirmar ese mandamiento con su ejemplo y obediencia. Apliquemos eso al diezmo. Ni una referencia, ni una, existe en el Nuevo Testamento donde Cristo o los apóstoles hayan dicho el diezmo quedó abolido o quedó caducado. Inclusive, cuando había un tema de discusión, cuando había un tema de doctrina, era llevado a debate, como fue en el Concilio de Jerusalén. Si hubiese sido un debate el diezmo, se hubiese debatido en algún concilio, igual que el sábado. Si el tema del sábado hubiese sido un debate, se hubiese llevado a un concilio, pero no vemos nada. El Nuevo Testamento guarda silencio. Así que él pide que le demos una cita donde se manda a guardar el sábado, y yo le hago la pregunta inversa, que me dé una cita donde Cristo o los apóstoles hayan caducado el sábado o el diezmo. No existe. La Biblia guarda silencio. Ahora, la Iglesia Adventista cree, por lo que dice el Antiguo Testamento, de que el diezmo sigue vigente porque a través del diezmo se sostiene la obra en esta tierra. El diezmo no es obligación. Esa es otra falacia. La Iglesia Adventista a nadie obliga a dar el diezmo. La Iglesia Adventista cree de que el diezmo tiene que ser de buena voluntad por amor. ¿Para qué sirve el diezmo? La Iglesia Adventista lo usa para el sostén de los siervos de Dios, de los ministros, de que predican el Evangelio y los que trabajan en la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasara si la iglesia no tuviese dinero en esta tierra? ¿De qué se sostuviera? Hay cosas que hasta por lógica se entienden, hermanos. Yo no necesito ser teólogo para entender estas cosas. Si no se da el diezmo para la iglesia, si no se da el diezmo para la obra de Dios en esta tierra o para que se predique el Evangelio en esta tierra, dígame usted, la iglesia, ¿cómo se va a sostener? Alguien dice de ofrenda. Igual, el mismo principio es, las ofrendas son de buena voluntad, igual que el diezmo son de buena voluntad y sirve para el sostenimiento de la obra de Dios en esta tierra. No hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento donde el diezmo haya sido tema de discusión, igual que el sábado. No existe una referencia donde el sábado o el diezmo haya sido tema de discusión. Por lo tanto, basado en la siguiente cita, los adventistas creemos de que el diezmo sigue vigente. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14. Hay muchas citas, hermano. En el libro de Hebreos capítulo 7, en Mateo 23. Pero yo solamente quiero usar una cita para que veamos de que esto infiere, es una inferencia de que el diezmo sigue vigente. Noten. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Noten, quienes vivían del templo eran los levitas, pero ahora Pablo está haciendo un paralelo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que viven según el altar participan del altar. Noten que los sacrificios que se ofrecían en el altar del holocausto, de eso se alimentaban los levitas, los sacerdotes levitas. Pero ahora noten Pablo cómo hace el paralelo. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Quién dice? Lo que pasa, hermanos, es prejuicio. Yo sé que estos evangélicos que hablan mal del diezmo están prejuiciados. Creen de que el diezmo es para engordar a los pastores o para mantener a los pastores. O sea, lo hacen con una mente prejuiciada. O sea, no ven desde otra perspectiva el diezmo. El diezmo no se da para el pastor, la iglesia adventista lo da para la obra de Dios.
Es Dios que le paga a los pastores. Si ellos están usando mal el diezmo, Dios les va a pedir cuenta, pero ese es otro asunto personal que no los podemos meter allí. El tema aquí es si el diezmo sigue vigente o no, porque las bases ya se dieron en ¿qué? En el Antiguo Testamento, de que el diezmo sirve para el sostenimiento de la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, la obra de Dios era a través del santuario. De esa manera se predicaba el Evangelio a las demás naciones. A través de símbolos y tipos se predicaba el Evangelio. Hoy la iglesia sigue el mismo patrón. Predicamos el Evangelio y la iglesia, para moverse en esta tierra, necesita de que se sostenga con los diezmos y las ofrendas. Entonces, si decimos de que el pecado es quebrantar el sábado, pero si robamos a Dios a través del diezmo no es pecado, ese es otro peligro, porque este hermano Ortín, es peligroso lo que dice. Porque él en otros videos dice de que quebrantar el sábado sí es pecado, porque es parte de los 10 mandamientos. Pero podemos robar el diezmo y no es pecado, según él, según la dialéctica o la argumentación que da. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahí? Lo mismo es quebrantar la ley, porque robar también es parte de los 10 mandamientos. Noten que es una mezcolanza. Ahora, hay hermanos que se enceguecen de que solamente ven lo bonito que predica, no ven los errores teológicos. Yo no quería hacer esto porque yo sé que muchos hermanos me van a crucificar. Hay hermanos que se ponen rabiosos, se enojan. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a seguir a hombre. No queremos seguir a Dios y a su palabra, queremos seguir a hombre. ¿Sabe, hermanos, que estamos igual que los corintios? Los corintios estaban enemistados por seguir a hombre. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa y otro de Apolo. Y Pablo tuvo que corregirles esa inmadurez espiritual. ¿Acaso Pablo o Apolo fue crucificado por nosotros? Fue Cristo el que fue crucificado. No podemos andar siguiendo a hombres, hermanos. Disculpen que sea directo, pero yo prefiero mejor caer mal con ustedes y no vender la verdad. No debemos de vender la verdad por ninguna cosa, ni por amistad, ni por dinero, ni por ayuda económica. Yo prefiero mejor ser enemigo de ustedes y no ser enemigo de Dios. Por tanto, aquí el tema es teológico. Hermano, si decimos de que quebrantar el sábado es pecado y no dar el diezmo no es pecado, de una forma sutil estamos diciendo que pecado no es robar. Y no devolver el diezmo, según la Biblia, es robar. Ahora, voy a dar una cita de la sierva del Señor, Elena de White, donde explica eso. De que tanto el sábado como el diezmo no se ordenan en el Nuevo Testamento porque se da por sentado de que sigue vigente. Nunca fue tema de discusión. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 70, párrafo 3. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado. Dígame usted, ¿dónde se menciona otra vez el mandamiento de guardar el sábado? Me refiero a mandarlo a guardar, no que hable del sábado. No estoy diciendo que me dé un versículo donde se hable del sábado, donde Cristo lo haya mandado a guardar, que le haya dicho a los judíos, deben de guardar el sábado. No menciona la Biblia nada de eso en el Nuevo Testamento, porque el objetivo es confirmarlo en el Nuevo Testamento. Y dice ella, el Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambos se da por establecido. Claramente, esto está más que claro. Ahora, me llamó la atención el tercer argumento que usa. Hay que ser analíticos, hermanos. El tercer argumento es que Ortiz dice que los hermanos de la corporación adventista le hacen publicidad. Los ataques han venido de la iglesia adventista. La corporación nos hacen publicidad. Nos hacen publicidad. Ahí dice que los que más le hacen publicidad
son los mismos hermanos de la corporación adventista. Me llamó la atención esta palabra, corporación. Ahora, quiero decirles, hermanos, que acá también tiene parte de razón. Y me incluyo yo. ¿Por qué razón? Aunque nosotros tengamos diferencia con otros hermanos, no tenemos que odiarlos o hablar despectivamente de ellos. Son nuestro prójimo, son nuestros hermanos, aunque estén equivocados teológicamente. Pero vamos a ver algo que me llamó la atención. Admitimos que como adventistas tenemos que ser prudentes. Yo aquí en este canal, hermanos, he refutado a Luis Toro, he refutado, yo me acuerdo que también refuté un error teológico de Rubén Bullón, también refuté un error teológico de Arnaldo Cruz, y a varios he refutado para que no vayan a decir, este hermano Rafael Díaz solamente refuta a hermanos que supuestamente están predicando la verdad presente. ¿Por qué no refuta a los mismos de la iglesia? También lo hemos hecho, hermanos. Aquí refutamos a todo, porque nuestro mensaje es doctrinal, no es contra la persona. Ustedes no me conocen mi vida personal, ni tampoco yo conozco la de ustedes, ni del hermano Ortiz, ni de Rubén Bullón, cada quien. O sea, lo que predicamos acá en este canal es un tema doctrinal. Si un tema ataca las creencias de la iglesia adventista o el mensaje de la iglesia adventista, yo como apologeta adventista tengo que alzar la voz. Claro, siempre y cuando hay que ser prudente. Tenemos que amar a las personas, no importando sus errores teológicos. Admitimos como adventistas que este hermano predica muchas verdades que casi ningún adventista se atreve a predicar. Hay que admitir que en la iglesia adventista son pocos los hermanos que son valientes como este hermano. Y ese es un punto para Ortiz. Este es un punto positivo para Ortiz. Ortiz predica muchas verdades de que muchos adventistas no se atreven a predicar. Lo admitimos. Y animamos a Ortiz de que siga predicando estos mensajes de verdad presente. Pero también el hermano Ortiz tiene muchos errores teológicos. Y de eso estamos hablando acá. Ahora, cuando el hermano dice que los que lo hacen famoso son los de la corporación adventista, quiero que sean analíticos. Quiero que se fijen aún hasta en la forma de hablar de la persona. Corporación. Este es un título despectivo que usan los grupos disidentes o personas enemigas de la iglesia adventista para atacar a la iglesia adventista organizada. Le llaman corporación. Cuando usted escucha a un hermano que diga corporación para referirse a la iglesia adventista organizada, recuerde de que ese es un título que usan los enemigos de la iglesia para hablar mal de la iglesia organizada o de la organización de la iglesia. Mayormente quienes usan ese título son aquellos grupos que dicen de que la iglesia está en apostasía y que los líderes están en apostasía y lo generalizan que todos están en apostasía. Dicen, la corporación está en apostasía, entonces hay que salir de la iglesia adventista, porque es una confusión. Supongamos que ustedes me pregunten, hermano, ¿qué opina usted de la iglesia adventista? Yo les digo a los hermanos, muy buena iglesia, predica un buen mensaje, vayan a la iglesia adventista. Pero yo al mismo tiempo les digo a los hermanos, pero yo no quiero ser adventista. Entonces estoy presentando una confusión en la mente de las personas que me escuchan. Porque los mando para la iglesia, hablo bien de la iglesia, en algunos casos, no siempre, pero al mismo tiempo estoy diciendo, yo jamás voy a ser adventista porque no me gusta que nadie me mande o que la corporación me mande. Mejor me dedico yo solo a predicar el mensaje, me dedico a predicar muchas verdades de la iglesia adventista, pero no me hago adventista, me hago independiente. Esto es un error, una confusión. Confusión. Y quiero decirles, hermanos, que el mensaje bíblico, el mensaje de Dios, no es confundir a la gente, no confunde. Lo que viene de Dios es cristalino, sin confusión, es recto, diáfano. Es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Ahora, el cuarto argumento que me llamó la atención dice
habla de dinero. Este es un consejo sabio, hermanos. Y pobre hombre. O sea, tanto fue que sus propios discípulos están mandando sus ofrendas entonces. Están mandando sus ofrendas entonces. O sea, la bendición de Dios que ellos que se los daban a ellos. Y no solamente hablo de uno, y no solamente hablo de uno, y no, porque las personas que nos apoyan también son gente que son de ellos mismos. Están mandando sus ofrendas entonces. Debemos de ser prudentes en las redes sociales. Yo he aprendido mucho. Yo no soy perfecto. Yo tengo muchos errores y muchas imperfecciones. Y lo admito. Estamos creciendo constantemente en la gracia de Dios. Soy un siervo inútil. Pero hermanos, es importante que cuando son temas de dinero, tenemos que ser prudentes en las redes sociales. Cuando Ortiz dice de que muchos hermanos le envían dinero, eso da a entender de que él se está enriqueciendo con dinero que muchos hermanos le dan. Y saben, hermanos, está bien que los hermanos le manden dinero, pero eso tiene que guardarse en silencio, es algo privado, es algo personal eso, hermano. Eso no se puede hacer alarde, porque uno que nos estamos llenando el corazón de orgullo al decir, los hermanos me están mandando dinero, o estos hermanos que le mandaban dinero a X hermanos, hoy me lo mandan a mí. Eso es peligroso, eso no es humildad, hermanos, eso es vanagloria. Ahora, esto va para los hermanos que envían dinero al hermano. Si usted siente en su corazón de que el hermano está predicando la verdad presente, envíele dinero, hágalo. Eso es bueno, hermano, apoyar a los siervos de Dios que predican el evangelio. No es pecado. Si a usted le nace en su corazón enviarle una ofrenda a un hermano, en este caso el hermano Ortiz, hágalo, ya que el hermano está predicando mucha verdad de la iglesia adventista. Si a usted le nace mandarle dinero, hágalo. Pero el problema es hacer alarde de eso en las redes sociales. Eso no se debe hacer. Tenemos que ser humildes, hermanos. Cuando son temas de dinero, cuando son temas personales o familiares, tienen que estar alejados de las redes sociales. En este canal, hermanos, hablamos de evangelio de verdad presente. Aquí en este canal no vengo a hablar de mi vida personal. ¿Qué les interesa a ustedes mi vida personal? Este canal lo hicimos para predicar la verdad presente del evangelio. Por lo tanto, vi que en esta parte el hermano necesita más humildad. Ahora, para los hermanos que envían ofrendas al hermano, va un consejo. Hoy va para ustedes, hermanos. Manden dinero donde quiera que ustedes quieran mandar dinero. Es suyo ese dinero. Ustedes se lo han ganado. Pero pesen y analicen todo lo que el hermano enseña. No hay que enceguecernos. No seamos ciegos. No seamos como el fariseo. Tenemos que ser humildes y pesar las evidencias. Ahora, no hay que seguir a hombre, porque lo que viene de Dios no causa confusión. Para terminar, voy a leer una cita de Elena de White. Esta cita me llamó la atención y quiero que la analicemos. Voy a terminar con una cita de Elena de White que está en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 169, párrafo 2. Hay y continuará habiendo quienes, profesando creer en la verdad del sábado, continuarán y actuarán en forma independiente del cuerpo, o sea, de la iglesia, y creerán y obrarán como se les antoje. Sus opiniones están confusas. Su dispersión es un testimonio permanente que Dios no está con ellos. Hermanos, seamos humildes. Acepten la verdad. Lo que es de Dios no causa confusión. Lo que es de Dios no hace ruido. Lo que es de Dios no hace alarde. Es manso y apacible como Cristo. Cristo dijo,
venid a mí los que estáis cargados y cansados, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestra alma. Hermanos, no es que yo sea arrogante. Muchos hermanos me critican y dicen que soy arrogante, que me creo saberlo todo. No, hermano. Doy esa impresión, pero los hermanos que me conocen en persona saben de que no soy arrogante, sino que es mi forma de predicar. Algún día, hermanos, me van a conocer en persona y vamos a poder comernos un plato de comida juntos y van a ver que soy diferente que en cámara. Hermanos, todos detrás de cámara tenemos una vida personal. Por lo tanto, no podemos juzgar a alguien sin conocerlo personalmente. Una cosa es ver a alguien detrás de una cámara y otra cosa es conocer a alguien personalmente. El tema expuesto acá es un tema respecto a lo que el hermano Ortiz enseña. Son errores teológicos. El hermano enseña muchas verdades, pero también enseña confusión. Así que Dios les bendiga, hermanos. Oramos para que el hermano Ortiz algún día conozca la verdad completa y pueda formar parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la que él le llama corporación. Así que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, La Esperanza. Hemos grabado este video desde el Templo Adventista del Séptimo Día, La Esperanza. Dios les bendiga. Un saludo para todos los hermanos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Apología Adventista. La mejor forma que pueden ayudar a este ministerio es suscribiéndose. Nuestro objetivo es predicar el Evangelio, predicar la verdad presente para que el mundo conozca de que Cristo viene por segunda vez. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.